días tengan todos ustedes. Gracias a Dios por estar aquí con nosotros nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Job, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 y 18. Job 5, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. La paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, perseguir la paz con la violencia es una paradoja. Algunas cosas de las que Dios ha dicho nos parecieran ser una paradoja. De esta manera, por ejemplo, la felicidad, de acuerdo con la perspectiva de Dios, siempre será una paradoja para nosotros. Por ejemplo, la manera como Dios mide el gozo de sus hijos es totalmente opuesto a la manera que tiene el mundo. El mundo mide la felicidad por la salud, por su dinero o por su prestigio, etcétera, etcétera. Desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos del Señor Jesucristo, las bienaventuranzas, esto es, ser más que feliz, por un lado vienen a ser, por decirlo así, de una manera contrastadas. Por ejemplo, ¿piensa el mundo que hay felicidad cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Es feliz ser pobre? Jesús también dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Concibe el mundo el llorar como un sinónimo de felicidad? Y hay otra bienaventuranza que dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se enfoca la felicidad del mundo en dar? Esta sociedad ciertamente es egoísta. Su lema de recibir es en lugar de dar. Si no fuera así, ¿por qué es el afán de obtener bienes materiales y no dar parte de la felicidad? La felicidad al estilo del mundo contrasta con la bienaventuranza que Dios ofrece. Mientras el mundo concibe la felicidad dentro de lo pasajero y fugaz, Dios habla de una felicidad en términos por toda la eternidad. La bienaventuranza que nos presenta el pasaje de hoy podrá parecer para muchos que no se aplica en este tiempo, pero para la enseñanza, para nosotros los creyentes, viendo que viene a ser de parte de Dios, pues la recibimos con gusto, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna y tiene sus propósitos, y tiene cumplimiento hasta hoy en día. De esta manera, pues vamos a ver en esta mañana una predicación que tiene como título: Decídete a ser bienaventurado. Decídete a ser bienaventurado. En primer lugar, ¿quién es la persona bienaventurada? Nos dice el versículo 17 de Job 5, la parte A: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Esto es, a quien Dios corrige. Dios lo ama. Entre los amigos que se acercaron
para consolar a Job. Está uno de nombre Elifaz. Elifaz, después de declarar el juicio de Dios de una manera general, se dirige a Job para hablarle de los métodos usados por Dios, entre ellos el castigo para la felicidad del hombre. Pero pensando un poco en esto, ¿Job había pecado? ¿Job había pecado contra Dios? Por la Escritura sabemos que no. Dios permitió que Job padeciera de ello. Pero esto podemos ver cómo en todo esto que estamos leyendo aquí en el libro de Job, en el capítulo 5, pues nos hace ver la mirada corta que tiene Elifaz de lo que está sucediendo alrededor de Job. Y él le llama que Dios lo está castigando. Y ciertamente, ¿verdad? Dios trae disciplina a sus hijos cuando están viviendo en el pecado. Dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como al padre, al hijo, a quien quiere. De esta manera, podemos concluir que el propósito de Dios al disciplinarnos no será un castigo severo, donde no nos permita ver que Dios es bueno para con nosotros y que Dios tiene misericordia de nosotros. Mientras algunos pueden ver el castigo una ocasión para resentirse al quien lo aplica, en el caso de Dios, la aplicación de esta corrección nos acerca más a Él. ¿Por qué? Porque nos hace entender que si andamos por un mal camino, obviamente vamos a sufrir consecuencias. Y Dios trata con nosotros, nos corrige para que no suframos esas consecuencias. Y sin embargo, concluimos el grande amor que tiene para con nosotros. Job no sabía por qué estaba siendo castigado. Sin embargo, como nos dice el versículo 22 del capítulo 1 de Job, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense qué precioso es esta enseñanza, porque aún sin entender Job lo que estaba pasando en su vida, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Si Dios aplica alguna disciplina, ¿no tendrá Él razón? Ser corregido es una señal del amor de Dios para con cada uno de sus hijos. Nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No siempre pensamos en un Dios de amor enojándose con nosotros, pero esta es otra verdad que la vemos en las Escrituras. Nos gusta saber de un Dios que nos ama, que nos guía, que nos protege, y esto es bueno. Pero ver a un Dios enojado contra nosotros pareciera no gustarnos. Sin embargo, si Dios nos disciplina, es porque Él aborrece el pecado y su intención es guardarnos de sus consecuencias. Elifaz, el amigo de Job, lo acusó de haber cometido un pecado. ¿Y qué? ¿Por eso estaba siendo castigado? Definitivamente no. Y no compartimos la idea de Elifaz, no compartimos la posición de Elifaz. Pero sí sabemos que el principio es el mismo. El pecado desagrada a Dios
y Dios trata con él. De ahí que se justifica la disciplina que Dios pone para con sus hijos que quieren permanecer en el pecado. El propósito de Dios será siempre guardarnos del pecado. Su intención como Padre, un Padre que nos ama, será la de atraernos a Él. El principio es que si Dios nos aflige al disciplinarnos, es con el propósito de que nos mantengamos en íntima comunión con Él y no seamos esclavizados del pecado. Uno de los instrumentos usados por Dios para lograr sus propósitos para con sus hijos es el quebrantamiento. Y Dios busca la manera de quebrantarnos, porque si nos quebrantamos en el corazón, nos volveremos a Él. La figura del alfarero y su trabajo con el barro nos ilustra esto. En el proceso que lleva la formación de una vasija de barro, requiere de una verdadera intervención de las manos. Y por otro lado, pues el alfarero cuenta con esa rueda capaz de darle giro al barro, donde con la intervención de las manos del alfarero hace del barro como él quiere. ¿Y en qué mejores manos nosotros, los cristianos verdaderos, como barro podemos estar? ¿No es en las manos de Dios, el alfarero de alfareros, el que hace su voluntad en ti y en mí, y que no podemos encontrar otra mejor forma que la que Él nos da? Gracias a Dios por su amor y misericordia que tiene para con nosotros, que somos ese barro en las manos de Él, donde Él nos hace instrumentos útiles en sus manos para su honra y para su gloria. Entonces, ¿quién pone en duda este proceso en la vida de Job? El castigo permisivo de Dios resultó en algo mejor, en un mejor estado que tenía Job al que se estaba encontrando en ese momento. Como decíamos, Job no lo entendía, pero él no dejó de confiar en Dios. Decídete a ser bienaventurado. En segundo lugar, ¿cuál es el beneficio de esta bienaventuranza? Nos dice la parte B de Job 5:17. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. De acuerdo con el texto, no debemos tener en poco lo que el Señor permite en nuestras vidas. No lo sabemos por qué estamos pasando por esta circunstancia o situación en particular, pero ¿Dios no tiene cuidado de sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Debemos de dejar de confiar en Dios? De ninguna manera. Los métodos de Dios siempre serán extraños, no habituales, incomprensibles. Sin embargo, podemos experimentar en medio de cada uno de ellos la manera que Dios tiene para sostenernos, por muy dura que sea la prueba, pero también podemos ver con mucha claridad a su tiempo la victoria que Él nos tiene preparada, como también el fortalecimiento en la fe que viene a nuestra vida por estar confiando en Él y estar aplicando los principios bíblicos de su palabra. No le preguntemos a Dios por qué o hasta cuándo. Job no pecó en esto contra Dios. Su actitud, por lo menos al principio, estuvo llena de alabanza y de reconocimiento a Dios.
su hacedor y proveedor. Ahora, si lo contrastamos con el comportamiento humano, podemos darnos cuenta que no hay absolutamente nada de las cosas que vemos en la vida de Job al presentar una situación tan tremenda como es perder su familia y perder todas sus posesiones materiales, y aún sufrir de una llaga por todo su cuerpo, nos dice la Escritura. Ciertamente podemos ver a nuestro alrededor que hay muchos castigos como el resultado de venganzas personales, de venganzas también que vemos en la política, consecuencias de actos que por sembrar mal se cosecha mal. Pero notemos aquí en nuestro pasaje que Elifaz habló de un castigo del Todopoderoso. Y yo digo, ¿estaba Elifaz con argumentos correctos, verdaderos, de lo que estaba pasando Job? Definitivamente no, porque Dios lo que hizo fue permitir que Satanás tocara a Job, pero que no tocara con su vida, para probar la fidelidad de Job que tenía para con Dios, que no eran por su prosperidad económica, como Satanás lo acusaba, sino era que su fidelidad era por el amor a Dios, por poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Y a eso somos invitados, querido amigo. Tú que conoces a Cristo, que lo tienes en tu corazón, independientemente, por muy adversa que sea la situación que estás pasando, honra y glorifica a Dios. Mantente fiel y obediente a Él. Nos dice Hebreos 12, del 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿sois bastardos y no hijos? Entonces, gracias a Dios por lo que vivamos. Del Señor somos si tenemos a Cristo en el corazón. Y con Él contamos cualquiera que sea nuestra situación. Por lo tanto, no rechacemos sus propósitos. No rechacemos si nos encontramos en una situación difícil, porque somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Como lo vemos en Job, estuvo Dios al tanto de la situación de Job y Dios tenía cuidado de Job y conocía perfectamente a Job, que Job iba a estar firme, y le doy gracias a Dios por la vida de Job, que así estuvo, firme contra las acechanzas del enemigo. Cuando Elifaz dice que es bueno para el hombre de Dios aceptar su disciplina, está dejando en sus manos la aplicación de aquello que al final nos hará bien. Se cuenta de una joven, hija de un famoso médico, que cayó enferma. Su padre evaluó la enfermedad de su hija, se vio obligado a aplicar esas famosas sangrías ahí donde la enfermedad se encontraba. ¿Qué es una sangría? Es una extracción de sangre que se le realizaba a nivel más o menos del codo. Se trataba para tratar casi todas las enfermedades en tiempo pasado. Y claro, pues tuvo mucho éxito, y en aquellos años
muchos médicos lo usaban. Interrogada la joven por sus amigas acerca de los métodos utilizados por su padre para sanarla, ella contestó con estas palabras confiadas y ejemplares: mi padre es médico, él sabe lo que hace, yo me abandono con toda confianza a él, porque estoy segura que mi padre busca mi salud y quiere lo mejor para mí. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, gracias a Dios por cada problema que viene a nuestras vidas, porque nos dará la oportunidad de ejercer lo que hemos recibido de Dios, lo que tenemos de su palabra, y con el propósito de honrarlo y glorificarlo. ¿Quién de nosotros sería capaz de recibir y superar la prueba de Job? Somos muy buenos sirviéndole al Señor cuando todas las cosas están bien. Pero hazte esta pregunta: ¿cuál sería tu actitud si llegáramos a ser probados con lo que más amamos, en lo que más amamos? Santiago habla de ello, de que cuando nos hallemos en diversas pruebas, ahí en Santiago 1:2, dice: tengamos por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Un tiempo de glorificar a Dios, un tiempo de experimentar su benignidad, sus cuidados, un tiempo de ser de impacto para todos los que nos rodean. Santiago era el medio hermano del Señor Jesucristo, y él nos hace esta recomendación dirigida a los verdaderos creyentes, aquellos que pueden enfrentar esos únicos y difíciles momentos de su vida, por cuanto Dios los sacará de ahí con victoria. Por eso hemos estado hablando que es importante el conocer a Cristo como el Señor y Salvador personal, porque si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador personal, ¿cómo vas a poder entender esto? ¿Cómo puedas experimentar la benignidad de Dios en medio de tus problemas? Por eso, amigo, si no tienes a Cristo en el corazón, hoy es el día favorable, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Necesitas a Cristo porque estás perdido en tus delitos y pecados. Y esto se hace más visible porque cuando viene alguna situación difícil a tu vida, no tienes los recursos para enfrentarla. Pero todos los que conocemos a Cristo en el corazón, podemos ser fortalecidos por Él, que cuando presentemos la prueba, nos hallemos encontrados sirviéndole y amándole, no por nuestros méritos, sino porque Él vive en nuestro corazón. Santiago habla de la necesidad de superar el castigo que estemos presentando. Por ejemplo, aquí en la vida de Job, Job estaba presentando una situación difícil, pero a través de esta situación también experimentamos la paciencia, la que también nos conducirá a vivir en integridad, conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 4:17, nos menciona: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. De esta manera, cualquiera disciplina en la que tú estés viviendo
en el Señor Jesucristo, vas a tener la victoria. Decídete a ser bienaventurado. En tercer lugar, ¿cuál es la promesa de esta bienaventuranza? Dice Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si volteamos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que están muriendo, por ejemplo, por falta de medicamentos. Podemos ver cómo en todo el mundo hay una crisis, un problema muy serio, donde no hay un acceso fácil a los medicamentos para que la gente se alivie. Imagínense cómo estamos hoy en día, porque hace alrededor de unos 8 años, un papá del equipo de fútbol donde jugaba mi hijo, trabajaba en el Seguro Social y él era el encargado de la farmacia. Entonces, cuando yo platicaba con él y platicábamos de nuestros trabajos, él me decía que carecían de medicamentos y que no podían atender a la gente y que mucha gente estaba muriendo por falta de esos medicamentos. Como también la gente buscaba de una u otra manera, pero ciertamente si no hay recursos económicos y se depende de una institución, y al no tener los medicamentos, pues es ahí las grandes consecuencias que se estaban sufriendo. Pero yo le doy gracias a Dios que aunque esto esté pasando en el mundo, tenemos un Dios que es el médico de médicos, que Él conoce perfectamente nuestra situación, que Él es capaz de mover todas las cosas para sanarnos, para cumplir sus propósitos. Pero, ¿qué estás haciendo tú con Cristo? ¿Qué decisiones tomas si se presenta a tu vida una situación así? Un dolor de cabeza se cura muy rápido, pero un problema del alma, del corazón, no tiene una cura inmediata. Nos aflige en nuestro hombre interior. Pero vemos cómo Elifaz dice algo que es muy cierto. Ahí en la parte A del versículo 18 de Job 5. Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Y ciertamente tenemos un Dios que no nos abandona. Tenemos un Dios que siempre está buscando para que estemos nosotros de la mejor manera. Pero depende mucho de qué tanto queramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hay heridas que trae Dios a nuestros corazones con un propósito. Por ejemplo, si nuestro corazón se endurece, Dios trata con nosotros. ¿Para qué? Para que no sigamos en esa situación. Esto me hace recordar cómo Dios trató con Faraón, con las 10 plagas. Pero ¿qué pasó con Faraón? Para Faraón fue la oportunidad de conocer al Señor. Sin embargo, se rehusó una y otra vez, hasta que su corazón se endureció de tal manera que ya no tuvo vuelta atrás. Gracias a Dios porque nos muestra una y otra vez lo importante que es confiar en nuestro Dios.
y que Él resuelva todas las cosas que se puedan presentar en nuestras vidas. Dice Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Esta es la bienaventuranza que Dios nos da. Nadie puede pensar en un escenario donde su propia herida es una dosis que lo pueda sanar, sino que Dios es el que hace la obra. Por eso leemos ahí en el versículo 18 la parte de B, heriré y sus manos curarán. Esta potestad no los tienen los médicos. Todos ellos están puestos para curar la herida, sí, pero no las del corazón. Y esas son las más importantes que tenemos que cuidar. No importa el tamaño de la herida, si es grande, si es curativa o si no es curativa, o si es un proceso largo de tratamientos para tratar con ella. Lo importante aquí es que nuestro corazón siempre esté confiando en el Señor y no perdamos nuestra íntima comunión con Él. Es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde en el paso del tiempo podemos comprobar una y otra vez que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero si tu corazón no está inclinado a ello, ¿cómo podrás comprobar la benignidad de Dios? ¿Cómo podrás ver que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiera? Las correcciones que soportamos pudieran ser dolorosas en sí mismas. Y en Hebreos 12:11, donde nos dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice la Escritura, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y por esas heridas vemos cómo Dios trabaja en el corazón, en nuestro diario vivir, y con ello Dios tiene el propósito de enderezar nuestras vidas, de tal manera que luego clamamos a Él en gratitud por su amor y misericordia. Y podemos decir: Señor, gracias porque estaba yo desviado, sin embargo me has hecho entender y ahora estoy en tus caminos probando tu benignidad. Pero también, como en el caso de Job, que Job no sabía por qué estaba sucediendo esa situación, pero él estaba confiando que no había despropósito alguno en él. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser castigado, pero en el corazón hay una rebelión interna que siempre está buscándonos apartarnos del Señor. De ahí que no hagamos caso a esa voz, sino que mejor hagamos caso a la voz del Señor. Porque nos dice ahí el versículo 17 de Job 5, la parte A: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, pero que podemos ver que está viviendo, como lo hizo Job, una vida obediente para con Dios. Por tanto, no menosprecies al Señor, no menosprecies lo que está pasando en tu vida, porque Dios tiene cuidado de ti. Y si pasas por alguna situación difícil, ¿Él no la vendará? ¿Sus manos no te curarán? Por supuesto que sí.
¿Qué te produce esta promesa? ¿Estás de acuerdo con las paradojas de la felicidad? El hombre que es bienaventurado, esto es más que feliz, es una obra en las manos de Dios. Y yo espero que tú seas una obra en las manos de Él. Que Dios te bendiga.